ya sea web o ya sea un sistema, casi todos los diseños que nosotros vemos ahora son web, tienen, tienen características de diseño web. Entonces, es más que importante que nosotros podamos organizar la información en el sistema para que el usuario que esté trabajando y operando ese sistema, ya sea para la carga de datos como para la obtención de información y resultados, pueda encontrar rápidamente e intuitivamente lo que busca sin tener que acudir a un manual de usuario. A ver, siempre digo que ustedes, e incluso los más pequeños, eh, operan intuitivamente las aplicaciones software, ¿no es cierto? Las aplicaciones software con las que ustedes se encuentran hoy en el celular, en la web, las operan intuitivamente sin tener que hacer uso de ningún manual de instrucciones. Ustedes vieron cómo un chiquito, por pequeño que sea, toma un celular y sabe qué hacer. Y sabe más qué hacer que una persona grande. Sabe que todo es táctil, todo es a través del tacto, que las cosas se puede ver más de lo que está mirando con solo deslizar el dedo y encuentra seguramente otra, ¿cómo es que dice? ¿Qué dice? Vienen, vienen con un chip incorporado, tal cual, es así. Pero, ¿y eso por qué tiene? Porque cuando toma un celular y lo opera casi intuitivamente y después toma otro, toma el del papá, después el del abuelo, el del tío, el del primo, y operan, tienen la misma forma. No ha cambiado en nada la forma de operar o de llegar a alguna aplicación de un celular a otro, independientemente del modelo, independientemente del sistema operativo que tenga el celular, ustedes saben que son distintos. Independientemente de eso, hay una convención mundial, ¿sí? Algo que está acordado mundialmente en cuanto al diseño y que es sobre todo la iconografía, ¿sí? Y la forma de presentar esa iconografía en una aplicación, ya sea web, ya sea en Android, la forma de presentarla para que justamente para hacer masivo el uso de la aplicación. Lo que quiere aquel que la crea y que la vende es que la usen todos y que sea de fácil uso. Entonces, si esa es una lógica, ¿sí? El hecho de que todos puedan usarla, si hay una lógica para que sea masivo el uso y de esa forma se venda más, ¿por qué no atendemos a esa lógica cuando diseñamos nuestros sistemas? Eh, yo después les voy a mostrar. Vamos a empezar, creo que por lo que no se hace, ¿sí? Eso después les voy a mostrar, cómo pésimo diseño que tiene un sistema en cuanto a arquitectura de la información, como para que vean realmente lo que está mal. Ahora veamos el concepto. Bueno, ustedes saben exactamente qué es la información, ¿no? Entonces, utilizamos el término información para distinguir la arquitectura de la información de la gestión de datos o de la gestión del conocimiento. A ver, la gestión del dato es una cosa absolutamente distinta a la que yo estoy hablando, ¿sí? Ustedes ya saben que los datos son hechos, son cifras, son aislados, son por sí mismos, no representan nada, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa es la definición. Las bases de datos relacionales están muy estructuradas y proporcionan respuestas específicas para preguntas específicas. Porque, ¿qué hacen ustedes en la materia? ¿Cómo se llama la materia? Base de datos se llama la materia. En bases de datos, ¿qué es lo que les enseñan? A, a partir de una necesidad,
ustedes diseñan una estructura de datos, sí, que responde a la necesidad del sistema, del software o de lo que les piden, pero además esa estructura de datos tiene que estar relacionada de tal forma o tiene que estar organizada de tal forma que no sea redundante, etcétera, etcétera. Entonces toman, arman una estructura y después le van dando forma a través de las formas normales, ¿sí? Hasta que llegan a una estructura que podría llegar a ser eh, óptima, ¿sí? Para esas necesidades y que hemos llegado a que a lo mejor de una estructura grande se ha desglosado en otras tablas que son más manejables, que reducen la redundancia, que a través del recorrido dan respuesta a preguntas que va a hacer el usuario sobre lo que está almacenado ahí. Bueno, eso es otra cosa, ¿sí? Eso es estructura de datos. Gestión del dato es otra cosa. De lo que estamos hablando acá es de arquitectura de la información. ¿Cómo muestro yo la información en un sistema para que el usuario tenga la posibilidad de utilizarlo de manera rápida, intuitiva, sin caer en errores y sin tener que ir a un manual de usuario para lograr una navegabilidad que sea rápida, rápida, eficiente, etcétera? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces dice, la información está, nos interesa la información de todas formas y tamaños. Sitios web, documentos, ¿cómo mostramos documentos? ¿Cómo organizamos esto en aplicaciones software? Las imágenes son importantísimas, ¿no? Las imágenes que colocamos. Bien. También interesa el metadato en la arquitectura de la información. ¿Qué es el metadato? El metadato es el dato del dato, ¿sí? Es decir, nosotros cuando, por ejemplo, trabajamos en sistemas de información geográfica, el metadato es fundamental. Tenemos toda una gestión del metadato, porque el metadato es el rótulo del dato, para que la gente pueda interpretar qué es lo que nosotros ponemos ahí. Ese es el metadato. Es como decir, a ver, eh, yo pongo mm, 33 grados, latitud sur, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vendría a ser eso? Y bueno, esas son las coordenadas del punto de referencia para, supónganse, cursos de agua. Ese 36 grados, latitud sur, etcétera, etcétera, yo lo pongo como que lo pusiera en una cajita que dice coordenadas de referencia para cursos de agua. Coordenada de referencia para cursos de agua es el metadato. Está diciendo de qué se trata el dato. Es el rótulo del dato, ¿sí? Entonces, en algunos casos los metadatos son muy, muy importantes. ¿Por qué son muy importantes para nosotros en información geográfica? Porque estamos trabajando con sistemas que tienen que ser interpretados internacionalmente. Entonces hay una serie de convenciones, nos tenemos que poner de acuerdo para que todos los que accedan a esta información puedan interpretarla de manera correcta. Entonces, también nos interesan los metadatos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en cuanto a arquitectura de la información? Lo que tenemos que hacer es estructurar correctamente la información, organizarla de una manera lógica, rotular todo, y esos rótulos que nosotros ponemos tienen que ser significativos. ¿Qué es esto? A ver, eh, hay una forma lógica de leer. Nosotros vivimos en este lado del mundo, en Occidente. ¿Cómo hacemos la lectura? La lectura la hacemos. Empezamos de acá, del margen superior izquierdo, llevamos la vista hacia la derecha y vamos bajando.
Nuestra lectura se hace de esta forma. Cuando, fíjense ustedes cada vez, salvo que haya algo en un texto que les llame mucho la atención de entrada, ¿no? Pero si no, fíjense ustedes como seres humanos de este lado del mundo, ¿a dónde posicionan la vista cuando empiezan a leer cualquier cosa? En el margen superior izquierdo. Y saben que después van a ir desplazándose en un orden lógico hacia el final que va a estar en el margen inferior derecho. Entonces, organicen de esa forma, ¿sí? La información cuando ustedes quieran presentar un informe. ¿Por qué les digo de este lado del mundo? Y bueno, porque en Oriente es al revés, ¿sí? Los árabes, por ejemplo, escriben de derecha a izquierda. Entonces, bueno, hay una forma lógica para nosotros de leer o mirar la información. Em, la organización va a tener que ser de esa forma. Los rótulos, por favor, cuando pongan un rótulo en un botón, primero, bueno, ya vamos a hablar del diseño que tiene que ser consistente, pero más allá de eso, el rótulo del, por ejemplo, en un campo de captura, el rótulo en la navegabilidad, tiene que tener un significado lógico. A ver, si la pantalla para ir a otra pantalla es siguiente. Entonces, en todas las pantallas que tengan en ese sistema, el rótulo del botón para ir a la otra pantalla va a ser siempre siguiente. Y no uno es siguiente, el otro es adelante, el otro es atrás, el otro. Tiene que haber consistencia. Se eligen términos que se respetan a lo largo de todo el diseño. Y se eligen palabras y términos para rotular que sean, además de coherentes, conocidos por todos, ¿sí? Entonces, veamos qué dice el texto. Dice, esto es lo mejor que se les da a los arquitectos de información. Estructurar implica determinar los niveles apropiados de granularidad para los átomos. ¿Qué significa esto? Nosotros hemos visto que presentamos, por ejemplo, una información de manera inicial. Para tener más detalle, ponemos un botón y vamos a ir a otra información. Por ejemplo, vamos a lo que habíamos visto al principio, este sistema. Yo acá presento de una manera determinada, ¿sí?, la información con respecto a las partidas. Una grilla en donde podemos observar, ¿sí?, en detalle las partidas. Pero resulta que quiero más detalle al respecto. Entonces yo sé que acá, si yo acerco el cursor a los binoculares, inmediatamente me dice, ¿para qué sirve ese botón? Ese botón sirve para ver sus partidas. Ese botón a lo largo de todo el diseño significa ver sus partidas. Si yo ingreso, lo que se abre en este caso, se abre una ventana, ¿sí? Yo podría haber abierto una nueva pantalla, pero se abre una ventana. Ay, bien, estas son las subpartidas. Como se abre una ventana, yo en esta, por ejemplo, a ver, hagamos algo más, hagamos algo más. Sobre esta ventana voy a ir a modificar. Bien. Em, ¿Qué es lo que voy a modificar? A ver si me deja modificar el crédito. Me deja modificar me deja modificar el concepto. Viales. Vamos a ponerle viales.
Fíjense que para que esto sea posible, para que se guarde, acá no dice guardar, dice aceptar. Aceptar es como una convención, significa que a lo largo de todo este sistema, acuérdense que es un prototipo, ¿no? Y yo me puedo encontrar con cosas que, bueno, que no están completas. A lo largo de todo este sistema, el aceptar significa que va a guardar. Eh, Veamos otro. Este tiene una subpartida. Si yo le pongo modificar, bien, el botón que permite guardar el cambio es aceptar. Eh, si yo voy a, por ejemplo, otra parte, abre las ventanas, quiero ver si tiene botones atrás y adelante. Como son ventanas, no le hemos puesto los botones atrás y adelante para la navegabilidad. Y este es un informe. Quiero ver una otra ventana que me permita. Estas son imputaciones. Bueno, después se los voy a mostrar en el otro sistema. Lo que pasa es que el otro sistema se los tengo que mostrar cuando lo esté grabando. Ya les cuento. Vamos de nuevo a los conceptos. Estábamos en el tema de rotular. Entonces, el rótulo que yo ponga al botón tiene que ser lo suficientemente significativo para la persona que está operando el sistema y tiene que mantenerse de la misma forma, con el mismo nombre, el mismo color, la misma posición a lo largo de todo el sistema. Eso es consistencia en el diseño. Encontrar y utilizar. La buscabilidad, findability, es un factor crítico de éxito para la usabilidad general del sistema. ¿Qué es lo que yo estoy tratando con el diseño, con un buen diseño? Con un buen diseño estoy buscando que el usuario use el sistema, pero además estoy intentando minimizar cualquier error que pueda generarse por un mal diseño en la carga de datos al sistema. Eso es lo que estoy tratando. Estoy minimizando el error. Dice, si los usuarios no pueden encontrar lo que necesitan mediante alguna combinación de navegación, búsqueda, preguntas, significa que el sitio no sirve. A ver, así de sencillo. Significa que lo han diseñado mal. Pero el diseño centrado en el usuario no es suficiente. Las organizaciones y las personas que utilizan información también son importantes. Una arquitectura de la información debe contrapesar las necesidades de los usuarios con los objetivos del negocio. Siempre. Una gestión eficiente del contenido de políticas y procedimientos claros son esenciales. Entonces, ¿qué es esto de la arquitectura de la información? Dice, arte y ciencia. Disciplinas como la ingeniería de la usabilidad y la etnografía están ayudando a introducir el rigor de modo científico en el análisis de las necesidades de los usuarios y cuáles son las pautas de búsqueda de información. Dice, cada vez somos más capaces de estudiar patrones de uso para hacer mejoras en nuestros sitios web. Eso es lo que estamos buscando. A ver cuáles son los patrones que se repiten en los usuarios y de esa forma poder incorporarlos a nuestros sitios para que realmente sean usados. Imagínense ustedes que tienen que diseñar justamente ahora, ¿no? Que se ha vuelto tan necesario esto de
de la comunicación a través de la informática, que en este estado de pandemia en el que estamos, que los negocios han bajado tanto sus ventas y que muchos de ellos están migrando a la web, como es el caso de los shoppings en Buenos Aires, que dicen que van a migrar toda su oferta, la oferta de todos sus negocios, a la web, a ventas online. Pero ¿qué les pasa a los shoppings, por ejemplo, que van a poner toda su oferta, o sea, toda la oferta de los negocios que componen esos shoppings, los tienen que poner en la web? Se enfrentan al gigante del mercado libre, ¿sí? La gente está más acostumbrada a comprar online entrando al sitio de Mercado Libre que buscando shoppings. O sea, van a tener que, por empezar, eh, posicionar, ¿no? La, la oferta de shoppings a través de un sitio web. Eso por empezar, eso como modelo de negocio, digo. Pero, ¿cuál es el otro tema? Que si ustedes tuvieran que diseñar la página web del- de una de una de las de los locales que está en un shopping, supongamos acá en Jujuy, ¿sí? Si tuvieran que diseñar la página web para venta online del local de Isadora en el shopping de Jujuy. Isadora vende accesorios para mujer, pulseras, pañuelitos, carteras, esas cosas. Imagínense que diseñan algo que primero no es atractivo, que segundo no es intuitivo y que a cualquiera que ingresa le dificulta utilizarlo porque no encuentra lo que busca. ¿Qué pasaría? Yo no lo usaría personalmente. Claro, pero claro, a ver, ustedes por ejemplo con el Chiu Guaraní no tienen otra, ¿no es cierto? O sea, al Chiu lo tienen que usar porque no les queda otra. O tienen una alternativa si quieren sacar una constancia. No, profe, es No, la única forma. no es la única forma, entonces, bueno, nos queda otra. Pero imagínense esto, que no tienen ninguna obligación de usarlo, que entran nada más que porque están buscando algo para comprar. O sea, ¿quién es el que se beneficia? El dueño del local, ¿no es cierto? Por lo tanto, tienen que lograr atraer al usuario para que realmente les guste estar en el sitio, le pueda encontrar rápidamente lo que busca y de esa forma ustedes le están aportando rentabilidad al negocio, ¿sí? La posibilidad de vender. Entonces, ¿es un arte? Claro que es un arte, por supuesto, ¿sí? Pero dice, en la práctica de la arquitectura de la información, nunca se va a reducir a números. Hay demasiada ambigüedad y complejidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el gusto del ser humano, el diseño, ¿sí? Los arquitectos de información deben confiar en la experiencia, la intuición, la creatividad. Es toda una especialización, ¿no? Arquitectura de la información, si la quieren hacer bien. Pero si no, de todos modos, al concepto lo tienen que conocer para diseñar la aplicación. Entonces, debemos estar dispuestos a arriesgarnos y a fiarnos de nuestra intuición, ¿sí? Ese es el arte de la arquitectura. Pero hay una ciencia que nos dice cómo debiera ser la navegabilidad y cómo organizar la información. Entonces, no todo es arte, ¿no? Dice, los humanos llevamos siglos estructurando, organizando, rotulando la información, tabletas, pergaminos, libros y bibliotecas. En el año 660 a.C., un rey asirio hizo que organizasen sus tabletas de arcilla por temas. Miren la época, ¿no? Que el humano viene buscando la organización de su información en el año 660. En el 330 a.C., la Biblioteca de Alejandría albergaba una bibliografía que ocupaba 120 pergaminos. En 1873, Melville Dewey
inventó la clasificación decimal de Dewey como una herramienta para organizar y proporcionar acceso al creciente número de libros. Entonces, siempre estamos buscando la forma de organizar la información que tenemos para poder encontrarla de manera más rápida. Eso es eficientizar el uso. En tiempos modernos, la mayoría de nosotros nos familiarizamos con fundamentos de la organización de la información a través de nuestras experiencias con los libros y las bibliotecas. La tabla que vemos aquí muestra cómo los conceptos de la arquitectura de la información aplican al mundo de la publicación impresa y a la web. Los conceptos de arquitectura de información son componentes, dimensiones y límites, ¿sí? Esos son los principales conceptos de la arquitectura de información. ¿A qué se asemejan o con qué tienen relación o cómo podemos hablar de componentes o cómo podemos representar los componentes? Bueno, como los libros, los componentes dentro de la arquitectura de información son como los libros. Tienen una cubierta, tienen un título, un autor, una serie de capítulos, es decir, adentro hay información organizada como y por capítulos, por secciones, con una referencia para poder hallarla, que son las páginas, los números de páginas, las tablas de contenido, un índice que nos lleva a esa información. ¿Cómo se asemeja esto a un sitio web? Un sitio web tiene generalmente una página de inicio, vendría a ser la portada, la cubierta, ¿sí? Una barra de navegación, que ¿qué es lo que nos muestra? El contenido, ¿sí? Cómo está organizada o cómo podemos ver la información. Tenemos enlaces, páginas de contenido. En los sitios tenemos mapas del sitio que nos indican cómo está organizada la información, un índice, unos sitios de búsqueda, el sitio, perdón, búsqueda, ¿sí? La opción de buscar dentro del sitio como un índice. Esos serían los componentes. Las dimensiones son páginas de dos dimensiones representadas en orden lineal y secuencial, ¿sí? Eso sería en un libro. En el libro ustedes abren y tienen dos dimensiones. Son las páginas que están representadas en un orden lineal y secuencial. ¿Cómo sería en un sitio web? Hay un espacio de información multidimensional con navegación hipertextual. En el sitio web yo no tengo puedo llegar a tener una organización secuencial. Lo que no tengo es la obligación de seguir esa organización secuencial. ¿Por qué? Porque siempre hay hiperlink, hipertextos que me llevan a otros, dentro o fuera del sitio, ¿sí? Que me permiten ampliar información. Los límites. En un libro, el límite es muy tangible, finito, está definido. En el sitio web, el límite no es así. ¿Por qué? Porque estamos hablando justamente de que empezamos a navegar y empezamos por un sitio y podemos llegar muchísimo más allá sin ni siquiera habernos propuesto hacer eso. Lo que pasa es que la curiosidad, la necesidad, la búsqueda de información me lleva a que yo pueda navegar por distintos sitios y tal vez volver al primero gracias al hiperlink, al hipertexto. Entonces, a pasar de libros a colecciones, las comparaciones se vuelven más interesantes, dice. Imaginemos una librería sin ningún plan de organización. Miren esto, ¿sí? Miren esto. Miles de libros desparramados, pero esta foto no es casual, esto está hecho a propósito, ¿no? Esta es una librería que justamente puso las cosas así, ya vemos por qué. Entonces dice, miles de libros desparramados en enormes montones encima de una mesa. ¿Ustedes se imaginan entrar a la Facultad de Ingeniería y en la biblioteca tener los libros así? No, no, no podríamos, no encontraríamos nada. Tardaríamos mucho. Exactamente, ahí está el problema. El tiempo, ¿sí? Que tendríamos que dedicarle a la búsqueda de algo que estuviera en esa situación. Ahora, si se dan cuenta que en una situación así
Lo que hay es una enorme pérdida de tiempo. ¿Por qué cuando van a diseñar los sitios web no se acuerdan de esto y le facilitan el acceso al usuario para que no pierda tiempo buscando? Entonces, guarden esta imagen en la cabeza y cuando vayan a diseñar la aplicación que tienen que diseñar para, por más sencilla que sea, ¿sí? No importa que la aplicación que diseñen este año sea sencilla, lo que importa es que esté bien hecha. Acuérdense de esta imagen. Desde un punto de vista filosófico, dice, uno puede pensar que este desorden de libros supone una ruptura refrescante de las rígidas estructuras de la vida cotidiana. Y esta librería puede realmente proporcionar una maravillosa experiencia para quien ojea, llena de aventura y descubrimientos inesperados, ¿sí? O sea, para quien tiene tiempo, está buenísimo. Me fui un rato a la librería y me puse a revolver. Pero si llegas buscando un libro concreto y si tienes en mente a un autor o tema particular, es prácticamente seguro que sufrirás la experiencia larga y dolorosa de buscar una aguja en un pajar. Entonces, compara el caos de esta librería con el orden de una biblioteca. Incluso en la superficie, el contraste es como el día y la noche. Mira, ¿ves? Nada que ver. Pero mira un poco más allá y verás que la biblioteca es más que un almacén de libros, revistas y música. Hay sistemas complejos y profesionales bien formados trabajando entre bambalinas para seleccionar, evaluar, etiquetar, describir, estructurar y organizar una colección para que los usuarios de la biblioteca puedan encontrar lo que buscan. Esto está así porque hay una buena cantidad de gente dedicada a organizar todo para que el resultado sea este. Entonces, cuando hablamos de desarrollo de sistemas a medida, acuérdense siempre que detrás de la interfaz que ustedes ven en un sitio web, en un sistema web, en un sistema de información, detrás de eso hay un número de profesionales que puede ser poco o mucho, depende de la envergadura del sistema, que estuvo trabajando para que el resultado del sitio web sea esto, un sitio o un sistema con un orden lógico que les permite al usuario procesar y encontrar la información que necesita. ¿Sí? De eso no se olviden nunca, ustedes son informáticos. La gente fuera, la gente de afuera, la que está afuera de nuestra profesión, creen que a esto se llega con magia. Y yo la verdad hasta el momento no tuve ninguna sesión de magia, ni tampoco nunca encontré el maravilloso botón excepcional que todo lo hace. Porque para la gente de afuera creen que hay un botón mágico que es el que arma, estructura, relaciona, crea, diseña, desarrolla, prueba. Pero si le apretás un botón y ya está, ese es el problema, ¿sí? Entonces no se olviden nunca que ustedes pueden llegar a ser las personas detrás de esta biblioteca. En resumen, una de las formas más importantes en que las bibliotecas y los bibliotecarios añaden valor material, perdón, añaden valor a los materiales impresos es al situarlos en el marco de una arquitectura de información que facilite el acceso a esos materiales. ¿Qué pasará? Seguramente acá habrá rótulos que digan, bueno, por ejemplo, física para primer año, física para segundo año, etcétera. O estarán organizados por carrera, o estarán organizados por tema, por autores, por disciplina, etcétera.
Los arquitectos de la información desempeñamos un papel similar, pero lo hacemos en el contexto de sitios web, obviamente, ¿sí? Entonces hay importantes diferencias entre bibliotecas y sitios web. Entonces volvamos. ¿Cuál sería el concepto? El concepto sería el propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito de una biblioteca es proporcionar acceso a una colección bien definida de contenido publicado formalmente. ¿Cuál sería el propósito en un sitio web de la arquitectura de información? Proporcionar acceso a los contenidos, vender productos, lo que decíamos recién, permitir transacciones, facilitar la colaboración. Miren, si hay una empresa con la que yo me peleo siempre, es con el banco hipotecario. No pueden haber hecho un home banking que sea tan poco intuitivo. Por favor. Y encima piden opiniones, ¿no? Y cada vez que piden opiniones sobre el sitio los destruyo. Obviamente los destruyo. Porque, a ver, tengo más de 30 años trabajando sobre sistemas y a mí me cuesta encontrar lo que busco en el home banking del banco hipotecario. O sea, es cero. Yo no sé cómo hace la gente que no está acostumbrada a los sistemas, a trabajar con sistemas y la gente mayor. A ver, la gente mayor en ese sitio no puede hacer nada de nada. Es calamitoso. Bueno, entonces, eh, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando que les sea fácil la transacción y facilitar la colaboración. El concepto de la arquitectura de la información, heterogeneidad. ¿Qué sería eso, por ejemplo, para compararlo con una biblioteca? Diversas colecciones, porque a ver, nosotros no tenemos, si hay una homogeneidad en la información, obviamente, porque si nosotros estamos diseñando un sitio o un sistema web, un sistema de información, lo estamos haciendo. Ustedes han visto que existen tipos de sistemas y cuando nosotros trabajamos sobre un sistema, lo hacemos porque nos han pedido desarrollar determinado tipo de sistema. Entonces sí hay una homogeneidad en la información. El sistema que vimos recién, el CIGEI, trata sobre partidas presupuestarias y todo el sistema, ¿sí? Se basa en eso, está bien. Habrá solicitudes, habrá pedidos a proveedores, habrá carga de esa solicitud para cargar el presupuesto y después imputar a una partida y habrá un libro de partidas, pero fíjense que estamos hablando sobre una homogeneidad de la información, ¿sí? Eh, esto que habla de heterogeneidad tiene que ver con colecciones diversas con libros. Bueno, por ejemplo, como decíamos recién, sí, por acá pueden estar todos los libros de física, después por allá pueden estar las revistas científicas, después por otro lado pueden estar todos los CDs con videos sobre ciencias, no sé. Entonces, eh, ahí podemos hablar de heterogeneidad, perdón. Mientras que en sitios web podemos decir que esto se refiere a una enorme variedad de tipos de medios, de tipos de documentos, de formatos. Ustedes saben que tanto en un sitio como en un sistema web, bueno, yo puedo presentar la información de diferentes maneras, ¿sí? Puedo a lo mejor presentar los informes eh, como una grilla como la que vimos recién, permitirle al usuario que descargue o imprima un formulario, un documento, ¿sí? Hay heterogeneidad más que de información de medios, ¿sí? De medios para, para que el usuario tenga acceso a la información. Otro concepto sería la centralización. Las bibliotecas podemos hablar de operaciones muy centralizadas, a menudo en uno o pocos edificios físicos. La biblioteca, la operación centralizada de la biblioteca, en la facultad está en la biblioteca, ¿sí? Los libros no andan dispersos por todos lados. Mientras que en los sitios web tenemos operaciones que pueden ser muy descentralizadas, con subsitios, ¿sí? Mantenidos en forma independiente, lo que decíamos recién, a ver, yo a través de un link, de un hiperlink, de un hipertexto, salto a otro sitio y a lo mejor
Miren, ¿dónde pasa esto? Pasa cuando un banco contrata los servicios de, por ejemplo, pago mis cuentas, ¿sí? Entonces, a ver, el banco, si bien tiene un servicio de web para los usuarios, como es un home banking, eh, ese, este banco, supónganse que no ha desarrollado la aplicación para el pago de servicios dentro de su home banking. Entonces, ¿qué es pago de servicios? Bueno, yo con mi cuenta de caja de ahorro, cuenta corriente, puedo pagar el gas, la luz, el agua, no sé, la telefonía móvil, el cable, etcétera, ¿sí? Pero para poder pagar esas cuentas, que fíjense, no tienen nada que ver con el banco, ¿sí? El banco puede ser el banco macro, el Banco Patagonia, el banco que fuera, no estoy haciendo propaganda a ninguno, el banco que fuera, el Banco Nación, yo tengo mi cuenta ahí, en el Banco Nación, el dinero está en el Banco Nación, pero yo quiero hacer el pago de todos los servicios de mi casa de, a partir de lo que tengo guardado en la cuenta. Bien, esto puede ser que el banco haya desarrollado dentro de su home banking la aplicación para poder pagar. Por ejemplo, el Banco Macro tiene dentro de su propio sitio la posibilidad de cargar los pagos y mantenerlos así mes a mes ir pagando. Mientras que, por ejemplo, otro banco no ha desarrollado esa aplicación. Entonces, ¿qué hace? Compra el servicio de la aplicación, por ejemplo, pago mis cuentas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo en este banco quiero ir a pagar las cuentas, ¿sí? El banco me da la opción, pague sus cuentas, está bien, pero las pago a través de pago mis cuentas. No las pago a través de la aplicación Banco Patagonia, por ejemplo, Home Banking Banco Patagonia. No las pago allá adentro, tengo que salir. Sin embargo, no es que yo tenga que salir, el banco me da el link para que yo vaya. Voy, apago mis cuentas, hago mis pagos, ¿sí? Gracias a la conexión que tengo con la cuenta en este banco, se debita de ahí, pero después tengo que salir de esta aplicación y vuelvo inmediatamente sin hacer nada. El salir de la aplicación me regresa a la aplicación Home Banking. ¿Se entendió esto de operaciones descentralizadas? ¿Quedó claro que es una operación descentralizada? Bien, bien, bien. Esto es tan cierto. Explicando la arquitectura de información a otros. Una de las cosas más frustrantes de ser un arquitecto de información es el hecho de que la mayoría de los miembros de tu familia y de tus vecinos nunca tendrán ni idea de qué es o a qué te dedicas. Cuando más tratas de explicarlo, más confundidos y aburridos acaban. Sus ojos se empañan, asienten educadamente. A continuación viene el intento desesperado por cambiar de conversación. Oye, hablando de arquitectura de información, ¿sabes qué tiempo va a ser mañana? Claro, a ver, es bastante difícil explicarle a otros qué es la arquitectura de información, por qué trabajamos en arquitectura de información. Es importantísimo, ¿sí? Es, es importantísimo el trabajo del arquitecto de información. Y ahora les voy a mostrar por qué. Primero veamos algunas definiciones sobre qué es una arquitectura de información, luego qué no es la arquitectura de información, ¿sí? Aquí tengo un ejemplo, y después vamos a ir al ejemplo concreto. Soy un arquitecto de la información.
Organizo enormes cantidades de información en grandes sitios web e intranet para que la gente pueda realmente encontrar lo que está buscando. Me puedes ver como un bibliotecario de Internet. Soy arquitecto de la información. Ayudo a mi empresa haciendo que sea fácil que los clientes encuentren nuestros productos en nuestro sitio web. Soy algo así como un comercial online. Aplico los conceptos de marketing uno a uno a Internet. Cuando se trata de sitios que van a vender productos, sí es importante que, que sepan marketing, ¿sí? Ahí ya se combina con la arquitectura de información, ya se combina con algo que es más específico. Bien, no es la arquitectura de información? ¿Sí? Esto es lo que hacemos casi siempre nosotros, definir algo por la negativa. Eh, A veces es muy fácil explicar las diferencias. Los mamíferos respiran con sus pulmones, dan luz a las crías vivas. Perros, gatos, delfines y humanos son todos claramente mamíferos. Los peces viven en el agua, respiran por sus branquias, ponen huevos. El salmón, la lubina, el pez millón son todos claramente peces. Pero como sucede con muchas clasificaciones, te encuentras con algunos problemas. ¿Qué pasa con los peces con pulmones? ¿Y con los peces que no parecen peces? ¿Son los tiburones, rayas, anguilas y caballitos de mar realmente peces? Y si lo son. ¿Y dónde metemos al dichoso ornitorrinco? Los biólogos taxónomos han discutido sobre estos problemas de clasificación durante siglos. Entonces, a ver, trazar un mapa de los límites de la arquitectura de la información, qué es y qué no es arquitectura de información, sí, es bastante difícil. Entonces, desde ya, y eso que les quede clarísimo, por favor, el diseño gráfico no es arquitectura de información. Por favor, un diseñador gráfico no es un arquitecto de información. El diseñador gráfico, ¿qué es lo que logra? Un buen impacto en el diseño. ¿Qué es lo que logra? Logra atraer la atención. ¿Por qué? Y porque ha combinado muy bien a lo mejor los fondos de pantalla con los tipos de letras y los colores. Sí que es fundamental en el diseño. Los tamaños de las fuentes de los títulos y de los rótulos de los botones son apropiados, son correctos, son bonitos, son sobrios, son etcétera, ¿sí? Eso es diseño gráfico. No tiene nada que ver con arquitectura de información, que es muchísimo más profundo, que tiene que ver con la forma en que organizamos las cosas en un sistema para que el usuario encuentre lo que busca. El desarrollo de software no es arquitectura de información, ¿sí? El codificar para que la función funcione no es arquitectura de la información. La ingeniería de usabilidad, cómo hacemos que el sistema sea usado y tenga un alto índice de usabilidad, no es arquitectura de la información. Tiene sentido, ¿no? Pero cuando empiezan a meterse en la turbia realidad del diseño y la construcción de sitios web, encontramos estas zonas grises en las disciplinas, ¿sí? Fíjense, dice las omnipresentes barras de navegación globales en esta figura. The we people, somos la gente. We the people, perdón, the people, somos la gente, ¿sí? Esto es como una cosa así como una organización internacional. Entonces, fíjense las barras de navegación, ¿sí? Daily briefing, radio, TV, fotos, documentales, mapas, publicaciones, etc. Paz y seguridad, economía y desarrollo social, derechos humanos, etc. ¿Sí? Y acá siguen las barras de navegación y siguen superior, inferior. Este es el sitio de las Naciones Unidas, el sitio web de las Naciones Unidas. Entonces, las barras de navegación incluyen rótulos y enlaces que llevan a otras secciones y páginas dentro del sitio web. Estos rótulos dependen de la estructura
subyacentes de la categorización del sitio, ¿sí? La creación de categorías, la elección de los rótulos, entran la creación de categorías. Acá dice paz y seguridad. Si yo hago clic en paz y seguridad, seguramente me va a llevar a otra parte de este sitio en donde, bueno, habrá información sobre paz y seguridad en el mundo y seguramente de ahí yo podré navegar hacia otro y otro y otro, como ustedes conocen, ¿sí? Entonces, la creación de estas categorías y la elección de rótulos entran claramente dentro del dominio de arquitectura de la información. Pero espera un momento, dice, ¿qué hay de la apariencia? Look and feel de la barra de navegación. ¿Qué hay de la apariencia? ¿Qué hay del look de esta barra, del look y del sentimiento de esta barra de navegación? ¿Qué pasa con la elección de colores, imágenes, lo que decíamos recién, tipos, tamaños de letra? Entonces ahí entramos en el reino del diseño gráfico, ¿sí? El diseño de la interacción, el diseño de la información. ¿Qué pasa si un diseñador rechaza los rótulos que propone el arquitecto de la información? Y quizás esos rótulos son demasiado largos para la barra de navegación. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué sucede si el arquitecto de información quiere un enlace de búsqueda en la barra de navegación, pero el desarrollador de software decide que añadir la capacidad de búsqueda al sitio es demasiado caro y lleva demasiado tiempo? ¿Y qué pasa si el ingeniero de usabilidad dice que las pruebas con usuarios indicaron que hay demasiadas opciones en la barra de navegación? ¿Qué pasa entonces? Se dan cuenta, ¿no? Cómo las disciplinas, las subdisciplinas, van a entrar seguramente en discusión en esto que tiene que ver con el diseño. Hay arquitectos de información que van a proponer y van a encontrarse con otras apreciaciones del diseñador del software, con otras apreciaciones del ingeniero de usabilidad, ¿sí? Con otros criterios del diseñador gráfico. Entonces, estos son los tipos de preguntas y desafíos que existen en las zonas grises entre disciplinas. Si alguno lo vuelve loco, dice, estas zonas grises. Entonces, habíamos dicho, sí, Hola, ¿se cortó? ¿se cortó? ¿No me ¿No? escuchan? No, no se cortó. Claudia. Ah, no sé qué le pasa. Probablemente se te cortó a vos, Claudia, entonces. Bien, entonces acá están algunos conceptos, que es el diseño gráfico, el de la interacción, el de ingeniería de usabilidad, el diseño de la experiencia, el desarrollo de software, gestión de contenido, gestión de conocimiento. Por favor, lean muy bien la página 6 de este archivo, si querés armado, ya se lo subo a la, ya va a estar directamente mañana en el sitio del aula virtual. Bien, queda más que claro por qué es importante la arquitectura de la información, ¿sí? Todo el tiempo hemos hablado de eh, que la información tiene que estar disponible en un formato adecuado y que aquella persona que la está buscando la tiene que poder encontrar rápidamente, porque hay un costo de encontrar o de no encontrar esa información. ¿Sí? Si yo entro al sitio, supongamos que el shopping, Anual Shopping, ha decidido subir un sitio web y estoy buscando zapatos y resulta que para llegar al negocio de los zapatos tengo que pasar por 10 cosas antes y me aburrí, no tengo ganas, no llego. El costo de no encontrar la información, el valor de la educación, ¿sí? ¿Cuál es el valor de educar a tus clientes sobre nuevos productos y servicios relacionados con lo que están buscando activamente? Eh, Ustedes ya vieron esto de lo que nos pasa cuando ingresamos a algún sitio a buscar algún producto, después ese producto, con ese producto nos persiguen hasta en los sueños, ¿no?
Es decir, estoy buscando, como decía recién, zapatos y después los zapatos me aparecen hasta en sueños. Entro a mi mail y están los zapatos, entro a otra cosa y me aparece una ventana con zapatos. Me van a perseguir porque, bueno, porque han detectado sobre mis gustos y obviamente tienen que vender. El coste de construcción, cuánto cuesta diseñar y construir un sitio web, ¿sí? Algunas veces pasa que ni siquiera en la búsqueda, sino que parece como que nos escuchan a través nos espían a través de los teléfonos, porque algunas veces a mí me pasa que estoy hablando de algo con alguien y después entro al celular y me aparecen muchas ofertas o mucho sobre eso que estaba Sí, es hablando. verdad eso. Así que hasta lo que hablamos es probable que nos estén escuchando y sí, a ver, si Mark Zuckerberg ha vendido lo que no debiera lo que no debiera haber vendido nunca, que son nuestras afinidades y nuestros gustos en Facebook. Imagínense lo que pagan por las empresas por conocer los gustos de los usuarios. Es así. Bien, bien. El costo de la formación, el valor de la marca. Bueno, la lista es larga. Por favor, lean esos conceptos. Entonces, la arquitectura de la información vive bajo la superficie, ¿sí? Los usuarios muy pocas veces ven eso en un sitio web. Nunca van a decir, ah, qué brillante esquema de clasificación. Olvídense de eso, ¿sí? De hecho, mucho de nuestro trabajo es intangible. Mucha gente que está directamente involucrada en el diseño web tiene solo una comprensión superficial de lo que es la arquitectura de la información, ¿sí? Van a admitir seguramente que necesitan rótulos claros, una barra de navegación, pero no tienen ni idea de cómo un vocabulario controlado puede mejorar la experiencia de búsqueda. Es decir, si no puedes verlo, porque es cierto, es intangible, no puedes tocarlo, no puedes saborearlo, no leerlo, no existe. O sea, para la mayoría de la gente, todo lo que sea intangible no existe. Bueno, esta invisibilidad, dice, no es mala con respecto a los usuarios. No queremos forzar a los usuarios a ver nuestro duro trabajo, queremos que completen sus tareas, encuentren la información, ignorando alegremente nuestros esfuerzos, ¿sí? No vamos a pretender que sepan lo que hacemos, pero nosotros tenemos una tarea que hacer, que es que las personas encuentren el- la información que buscan gracias al trabajo que nosotros estamos haciendo. Bien. Eh, Debemos prepararnos para entrar en detalle, identificando y definiendo los sistemas componentes en los que se basan nuestros sitios, ¿sí? Fíjense, esta es un sistema de arquitectura de la información. Acá vemos una figura donde dice, hay una consulta de usuario, hay una consulta de usuario. Para eso habrá que diseñar una interfaz de búsqueda, lenguajes de consulta, constructores de consulta, un motor de búsqueda, seguramente, que nos va a proveer de contenidos. Estos contenidos están clasificados o están organizados en metadatos. Habíamos dicho recién el dato del dato. Y como resultado, ¿sí? Vamos a tener, o vamos a encontrar el resultado, digo, gracias a los algoritmos de clasificación y agrupación. Miren si esto no es así. Hay una consulta de usuario. ¿Dónde? Sí, en Google. Hay una consulta de usuario. Para esa consulta de usuario nosotros tenemos una interfaz de búsqueda. Los motores de búsqueda. Ese motor de búsqueda nos va a ofrecer una serie de contenidos que son unos metadatos, que son los resultados que obtenemos gracias a esa consulta de alguna forma clasificados. Bueno, a ver, si tenemos la, la metodología, si se quiere, ¿sí? de, de Google, que sabemos que es exitosa. ¿Por qué? Y porque es el motor de búsqueda que le ha ganado, creo que a todos los motores de búsqueda que fueron inventados en el mundo.
¿quién ganó la batalla? Google. ¿Por qué? Y por la interfaz sencilla, por la rapidez del motor de búsqueda, por la facilidad, ustedes analicen, analicen lo que es Google. Google es fíjense si no es una, ¿cómo les diría? Una genialidad. Yo quiero buscar en Google, a ver, eh, esto. Y pongo cómo limpiar el cuero de color. Miren, miren la velocidad. ¿Cómo obtenemos? O sea, esta es la consulta de usuario, ¿sí? El motor de búsqueda y me dice la cantidad de resultados en una interfaz limpia, sencilla. Me dice dónde está el anuncio. Eh, Todo esto que ven acá, es más, me da las preguntas relacionadas, me da videos, me baja todo lo que yo puedo, lo que puedo imaginar, y con una clasificación, estos serían los metadatos. Bueno. Ahora muestre el otro, la competencia. Bueno, ¿cuál querés que muestre? Yahoo. Bueno, ¿qué vamos a buscar acá? ¿Lo mismo? Sí, Ok, veamos cómo muestra y eso, profe. vamos a buscar lo mismo. No me acuerdo qué decía acá, cómo limpiar cuero de color. Sí. Sí, la verdad que para lo que era, mira, hace un montón que yo no entro acá. Hace mucho que no entraba al motor de búsqueda de Yahoo. Creo que Y demora lo mismo, ¿no? Pero antes demoraba más. eh, está, está muchísimo mejor, te digo, ¿no? Para mí la interfaz antes era horrible. Ya, pero mira cómo se ha migrado prácticamente el diseño a Google. Lo ha, o sea, ha copiado, si se quiere, casi prácticamente ha copiado el diseño de Google. Sí, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con lo que era, ¿no? Está prácticamente igual. Miren eso. Antes para mí, o sea, cuando yo entraba acá, en alguna otra época, hace mucho le estoy hablando, era muy desorganizado a la vista. No me gustaba cómo estaba. Estos eran los vínculos, los hipervínculos eran, estaban en negro, creo, no me acuerdo, pero era un, un resaltado en negro horrible, nada que ver. Está muy bueno. La verdad que ha cambiado bastante. Bien, volvamos estábamos hablando de los sistemas de búsqueda, ¿sí? Eso sería más o menos la arquitectura de la información. Y ahora, bueno, el resto, sí, por favor les pido que eh, lean después ustedes esto, tiene que ver con la arquitectura, una de las metodologías TOGAF. TOGAF es una de las metodologías más populares para, para desarrollar arquitectura empresarial. TOGAF, hay cursos, sí, actualmente hay cursos de TOGAF. eh, lo que pasa es que son caros, un poco caros. Una muy buena metodología, ¿sí? De arquitectura empresarial, si se quieren dedicar a esto, podrían, en cuanto tengan la posibilidad, hacer un curso de TOGAF, ¿sí? En el que pueden ver arquitectura de negocio, arquitectura de datos, arquitectura de la aplicación, arquitectura tecnológica, ¿sí? TOGAF tiene un método de sentido común que es efectivo, práctico. Acá más o menos dice de qué se trata. Y si tienen la posibilidad de hacer un curso, es muy interesante. Bueno, después esto de planificación estratégica, que ya en algún momento hemos visto, cómo enlazar la planificación estratégica con esto que tenemos que hacer, que es la arquitectura